oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mutualidad. Yo soy Idoia Revuelta, soy la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad. Es un placer daros la bienvenida a nuestra sede para celebrar este 10º aniversario de Almacén del Derecho. Bienvenidos a todos y bueno, seguro que muchos conocéis Mutualidad por vuestra vinculación al derecho, pero quizá no sabéis que nosotros también apostamos muy fuertemente por la educación y por la formación, sobre todo formación en materia de ahorro, ¿no? De ahorro y de planificación financiera, que al final pues somos una aseguradora de productos de ahorro y lo que nos importa es que los mutualistas tengan todo el conocimiento sobre temas relacionados con la planificación financiera y el ahorro. Y por eso para nosotros es tan importante alojar y acoger encuentros como este en el que se fomentan la educación y el aprendizaje, ¿no? en cualquier ámbito. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estáis en vuestra casa y que disfrutéis de la jornada. Dejo paso a Lidia. Muchas gracias, Idoia. Bueno, hoy celebramos algo insólito, un proyecto de divulgación científica del derecho que lleva 10 años funcionando exitosamente. Queremos agradecer, por supuesto, a la Mutualidad que nos ha acogido hoy y a los despachos colaboradores, a los que les agradecemos muchísimo, de Castro Estudio de Abogados, Lupicinio y Uría Menéndez, y les pido un aplauso para los que apoyan el debate jurídico y la formación de los abogados. El Almacén de Derecho, un proyecto con nombre de ferretería, se ha convertido en uno de los más influyentes del mundo jurídico en español. La idea surgió en una conversación hace más de 10 años que tuvimos con Jesús. Queríamos ampliar el alcance de su consolidado blog Derecho Mercantil Espana.blogspot y hacer algo más grande, multidisciplinar y multiautor. Un espacio donde los mejores docentes de cualquier materia jurídica pudieran publicar sus buenas ideas en forma de artículos u otros materiales. Hoy, gracias al trabajo de cientos de colaboradores, muchos de los cuales estáis hoy aquí, el almacén ofrece contenidos que en cualquier otro contexto serían de acceso restringido o directamente inaccesibles al gran público. Y lo hace con una calidad que no tiene nada que envidiar a ninguna revista académica y con un alcance con el que esas revistas solo pueden soñar. Es más, ha crecido hasta salir del ámbito exclusivamente académico. El almacén democratizó la buena academia. Con el almacén hoy todos tienen acceso a escritos de calidad que los ayudarán a estudiar mejor, a pensar mejor el derecho, a aplicarlo mejor y hasta a juzgar mejor. Un éxito más allá de lo esperado. ¿A qué sí, Jesús? 2 claves explican por qué estamos hoy aquí celebrando. Primera, un modelo de funcionamiento con incentivos bien alineados. Aquí no hay ingresos, no hay pasta para repartir, pero tampoco hay improvisación. Más de 200 juristas, profesores, catedráticos y abogados de referencia escribís de forma altruista. No solo por prestigio, que la mayoría ya tenéis de sobra, sino porque compartís un propósito: elevar el nivel de la enseñanza y el debate jurídico. No simplificar, no adornar, no bajar el nivel para que lo entienda más gente. Lo contrario, subir el listón y dejarlo ahí para que quien realmente quiera aprender derecho tenga dónde buscar. Y funciona, vaya si funciona. El almacén se ha convertido en fuente de consulta, foro de debate y herramienta de formación para miles de estudiantes, abogados y académicos. Lo citan jueces y magistrados en sus sentencias. Todo esto sin venderse al primer postor, solo con ideas bien escritas. Hemos crecido hasta ahora sin financiación, pero sabemos que para que un proyecto como este alcance todo su potencial, más pronto que tarde necesitará una base estable de apoyo. Ya veremos, escuchamos ofertas. Segunda clave del éxito, la ventaja competitiva. ¿Cuál será el arma secreta que tiene el almacén para hacer algo que a muchos ya les gustaría? El arma secreta tiene nombre y es Jesús Alfaro.
Jesús no solo fundó el almacén, es su motor, es su editor, su primer lector y su filtro más exigente. Porque Jesús tiene un vicio, tiene una obsesión: mejorar cualquier idea que se le acerque. Personal, jurídica, política o social, no lo puede evitar. Dice que solo hace lo que debe hacer un editor: corregir erratas, repeticiones, contradicciones, alguna que otra tesis que no se sostiene, pero quienes hemos pasado por sus manos sabemos que no es una simple revisión, es cirugía fina. Este proceso exigente creo que es el mayor incentivo para colaborar, porque escribir en el almacén no es publicar y ya está, es entrar en conversación con Jesús Alfaro. Y eso vosotros lo sabéis y lo disfrutáis, vale más que cualquier premio. Lo digo con conocimiento de causa. Jesús es mi amigo y soy una de las víctimas habituales de su obsesión por optimizar todo lo que ve. No creáis que esto es así natural. Para los lectores, el beneficio es aún más claro. Un filtro de calidad constante, ideas exigentes bien pensadas, contrastadas, discutidas y depuradas. Porque contenido jurídico en Internet hay mucho. Yo diría que a veces sobra. Lo difícil es distinguir lo valioso entre tanto ruido. Y eso es lo que hace Jesús en el almacén: separar el grano de la paja antes de publicar. Hoy celebramos 10 años de un proyecto sin maquillaje, sin concesiones y sin atajos, que apuesta por la calidad intelectual como forma de servicio público, que no ha tenido que reinventarse cada 6 meses porque nació bien planteado. Felicidades a todos vosotros, profesores y lectores del almacén. Gracias por hacernos pensar mejor. Y ahora sí, con todos vosotros, Jesús Alfaro. Esa es, efectivamente, tiene, no de la primera comunión, su ateo, pero de la confirmación casi. Esta tiene 25 años, por lo menos. Después de la intervención de Lili, que no conocía, porque si la hubiera... No me lo hubieras mejorado. Efectivamente, te lo habría mejorado y habría impedido que dijeras esas barbaridades. Lo que... He titulado esta intervención como gracias. Creí que iba a ser fácil escribir estas palabras, pero la verdad es que no lo ha sido. Y es un problema de abundancia, porque 10 años del almacén de Derecho más 5 del blog Derecho Mercantil dan para mucho. El otro día leí, a propósito de la guerra de Ucrania, que cuando las guerras duran, y todas las guerras duran, un cierto número de años, los ejércitos que las inician no son los mismos que los ejércitos que las combaten, ni son los mismos los ejércitos que las ganan o las pierden. Es decir, que se transforman por el camino y son ejércitos sucesivos los que están presentes en la guerra. Pues con los proyectos que duran varios años pasan o se desarrollan dinámicas parecidas cuando interactúan con el entorno, y cualquier plan que uno pudiera tener al inicio acaba desbaratado. Pero la dinámica propia que ha desarrollado el almacén ha sido para bien, y creo que la explicación es que había una demanda insatisfecha en las publicaciones jurídicas, y aunque no era la idea original del almacén, yo creo que ha venido a satisfacer esa demanda insatisfecha. Como digo, la idea original era muy modesta. Se trataba de crear un repositorio de materiales jurídicos útiles para los estudiantes de Derecho, de ahí el nombre de almacén. En aquella época uno estaba preocupado por la muy desigual calidad de los materiales que entregábamos a nuestros alumnos para estudiar Derecho. Y el blog de Derecho Mercantil era insuficiente, por un lado porque era un proyecto personal, y por otro porque yo desvariaba a mi gusto en el blog y no quería comprometer a mis colegas a los que solicitaba su participación. Por eso nació el almacén, y gracias a unos pocos buenos amigos y colegas, a García Amado, a Lascuraín, a Rodríguez de Santiago, a García Martín,
a Aurea Suñol, a Domènech, a Paco Marcos, pues la fase inicial, que es la más difícil, la más arriesgada, se pudo sobrepasar y el almacén pudo crecer y diversificarse. Los manuales estaban en vía de extinción, no sé si se siguen vendiendo como antaño. Los materiales de estudio debían presentarse en otra forma. Así el almacén empezó a resultar útil para elaborar trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster y útil también a los profesores que podían remitir a sus alumnos al almacén para determinadas lecciones o para casos prácticos, etc. Lo que no me esperaba es que los más interesados en el almacén, además de los estudiantes, acabaran siendo los profesionales del derecho, es decir, jueces y abogados. Y este interés, a su vez, reforzó el interés de los profesores que se preocupan, naturalmente, por ser influyentes. El interés de los jueces y abogados vino de la utilidad de las entradas para su trabajo y de sus preocupaciones intelectuales. ¿Por qué las entradas del almacén suelen ser útiles? Yo creo que hay 3 reglas que he ido depurando a lo largo del tiempo cada vez que me preguntaba a alguien qué tengo que hacer para publicar en el almacén. Y yo le decía que las reglas son 3. La primera es que no publicamos información jurídica, ni describimos el derecho aplicable. La segunda es que tienes que plantear una pregunta y dar una respuesta razonada. Y la tercera es que esté escrita con cierta orden y claridad. Y con estos 3 requisitos, el efecto ha sido brutal y maravilloso, porque la gente que era capaz de escribir sobre un problema, dando una solución razonada y hacerlo claramente, se ha sentido invitada a participar, mientras que la gente que no es capaz de eso ha desistido de intentar publicar, con lo cual es un win-win. El resultado ha sido que, como decía Henry Ford, si ofreces un buen producto a un precio razonable, el éxito es inevitable. Y eso es lo que ha ocurrido. Gracias a la generosidad de cientos de autores, el almacén ofrece un buen producto gratis. Así que ahora, 10 años después, solo puedo dar las gracias por todo porque para mí todo el tiempo invertido en el almacén ha sido tiempo de entretenimiento y de diversión y de aprendizaje, con la convicción de que, como siempre dice mi hermana Elena, copiando al inventor de la mayor parte de las vacunas que se han inventado en el siglo XX, Hillman, pues estamos siendo útiles. Entonces, debo dar gracias a todos los colegas que me han enviado entradas y quiero destacar a las profesoras. ¿Por qué? Porque son menos, pero son menos por culpa suya, porque a las profesoras hay que ir a buscarlas. Las profesoras no se ofrecen para mandarte suas ponte las entradas. He tenido que ir a perseguirlas y decirle, mándame algo, mándame algo. Incluso a veces decirle, ya lo tienes escrito, eso que ya tienes escrito. Ana Cañizares, Ana Soler, Aurea Suñol, María Luisa Muñoz Paredes, Isabel Aldanondo, Marta Lorente, Aurora Campins, Beatriz Gregorachi, Irene Navarro, Julia Ortega y muchas otras que me dejo. Muchas gracias a todas ellas y espero que la sociedad española aprenda del almacén cómo se selecciona a las mujeres para los cargos públicos. Si quieres tener a las mejores, tienes que ir a buscarlas, no aceptar a la primera que se te presenta. También estoy convencido de que mucha gente se ha beneficiado del almacén y aquí quiero referirme a los abogados que han estado acostumbrados a que nadie les dijera nada sobre los papeles que escriben y que publican. Pero como ya se ha referido Lilia a este tema, no lo voy a decir. La influencia del almacén ha sido extraordinaria y ha desatado una espiral virtuosa. ¿Cómo? Porque el blog de Derecho Mercantil lo leían algunos jueces. Uno de los piropos que más me han satisfecho fue el de un magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Civil, que en un chinchín me dice, yo lo primero que hago por la mañana
es abrir a ver qué han publicado en el almacén de derecho. Entonces, me di cuenta de que si los abogados se enteraban de que los jueces leían el almacén, pues eso crearía un feedback, una retroalimentación que ha dado lugar a lo que asistimos a. Contó Ana del Arco 80 sentencias que citan el almacén. Y para los sexenios, la comisión del Ministerio acepta las publicaciones en el almacén. Por tanto, el almacén a los profesores les proporciona una plataforma para tener alcance, como ha dicho Lili antes. No sé dónde leí que un artículo académico lo leen 7 personas de media y una entrada del almacén la leen centenares de media. Algunas, las evergreen, que son las que se pueden leer muchos años después de haber sido publicadas, por ejemplo, la distribución de dividendos, esa pues tiene como 5.000 o 10.000 visitas. ¿Por qué? Porque sigue siendo útil hoy. El impacto en la discusión jurídica del almacén ha sido muy notable. Las entradas de Fernando Pantaleón sobre cláusulas abusivas, o las de Francisco García Martín sobre reestructuraciones, o las que publicamos sobre la constitucionalidad del estado de alarma, o las más recientes de Íñigo Quintana sobre las cuestiones prejudiciales frente a sentencias del Tribunal Constitucional, son buenos ejemplos. A mí me gustaría que lo que se ha publicado en el almacén sean como adelantos de lo que yo creo que deberían ser los libros jurídicos. Yo creo que los libros jurídicos deberían ser más, según el modelo norteamericano, que el de la monografía continental. Es decir, libros que personas cultas, pero no necesariamente juristas, querrían leer. Pero el alcance ha sido mayor. Hay un montón de profanos del derecho, de gente que le toca algún problema jurídico, que ha intentado encontrar respuestas en el almacén y que han aprendido por eso que, como dije hace 10 años, el derecho no solo es intelectualmente fascinante, sino que es muy divertido. ¿Cómo no puede interesarle el derecho a cualquier persona lista y cultivada? Bueno, voy terminando. Esto es un acto de celebración y es un acto de petición de ayuda. El almacén hasta ahora ha sido un proyecto amateur que se ha sostenido gracias a Lili Zomer y después a Ana del Arco y a la generosidad de muchos y muchas juristas. Tenemos un recensionador oficial, Antonio Jiménez Blanco, que es al único al que le dejo que elija él qué libros quiere recensionar, cuáles decide que me envía la recensión al almacén, y porque siempre tiene interés lectura. Muchas gracias a Antonio en particular. Y hemos tenido a lo largo de estos 10 años un montón de proyectos. Hemos desarrollado algunos de ellos y han tenido éxito unos y otros han fracasado, pero no pasa nada. Lo importante es lanzar uno cada semana o cada mes, y si uno de cada 10 triunfa, pues lo importante es que ninguno sea una mala idea. El único fracaso es que no he conseguido provocar, y mira que lo he intentado, a los laboralistas. Este es mi mayor fracaso y preocupación. Yo he querido convertirlos, como San Bonifacio de Manguncia, a la verdadera religión del derecho, que abandonaron los laboralistas en los años 70 del pasado siglo, pero a diferencia de San Bonifacio no he tenido éxito alguno. Gracias en todo caso a Belén Lavandeira y a Magdalena Nogueira, que siempre tan libres han accedido a participar. Ahora solo me queda apelar a su imaginación para que piensen cómo podría el almacén dentro de 10 o 20 años celebrar algo mucho más grande que este modesto acto. Y bueno, pues para eso, como ha dicho Lili, hace falta dinero y hace falta control, porque como decía ese anuncio que ahora ha cumplido 25 años, en el que salía
el mayor corredor de la historia de 100 metros, Lewis. Carl Lewis con tacones, salía con tacones y decía: la potencia sin control no sirve de nada. Entonces yo tengo bastante potencia, pero me falta control. Y mantener el control significa seguir produciendo algo de calidad. Y calidad en derecho significa dar una respuesta clara y razonada a un problema concreto, práctico, concreto. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por haber venido hoy. Y ahora, como ha anunciado Lili, de lo que se trata es de provocaros para que nos sugiráis cómo podemos escalar el proyecto para que esto sea algo realmente grande. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la mesa redonda. ¿Tú tienes eso? Tenemos una mesa redonda para hablar sobre el futuro de la enseñanza del derecho, en donde van a participar como moderadora Ana del Arco, directora de publicaciones de Editorial Comares. Aplausos. Ana Soler, profesora ordinaria, pero persona extraordinaria de la Universidad Pontificia de Comillas, y Juan Antonio García Amado, profesor de filosofía, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de León, y por último, Jesús Alfaro. Con todos vosotros, el debate. Gracias, Lili. Bueno, las presentaciones ya están hechas, son muchos los temas a tratar, así que empezamos con el currículo, la reforma del currículo universitario en Derecho. Con ese plan oficial de estudios que aprueban las autoridades académicas y que evalúan los agentes externos y que determina pues, cómo se enseña, qué se enseña y con qué fines se enseña. Ana Soler, desde la universidad privada, por favor, danos unas breves, a grandes rasgos, sobre el escenario, sobre bueno, pues cuáles son las carencias y los retos del sistema curricular en Derecho. Ante todo, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros celebrando los 10 años del Almacén. Yo creo que es lo principal de hoy. Y un gusto el que me deis la oportunidad de abrir el melón sobre la reforma del currículo formativo en Derecho, que yo creo que me habéis ofrecido también este tema para un poco aprovechar o interesaros por cuál ha sido nuestra experiencia en una universidad que más que privada yo calificaría de no pública y que necesariamente, por tanto, tiene que estar mirando al mercado, mirando a lo que los jóvenes quieren hacer, mirando a lo que los empleadores necesitan en cada momento para definir su oferta formativa. Es una universidad, comillas ICADE, que además tiene un prestigio consolidado, luego indica que a lo largo del tiempo no lo ha hecho del todo mal. Bueno, esta universidad, que insisto, tiene que estar continuamente valorando y continuamente mirando qué es lo que necesitan los estudiantes, en qué querrían formarse los estudiantes brillantes, que son los que pretendemos captar, y qué es lo que está necesitando nuestra sociedad, hace muchísimos años que sacó de su oferta el grado en Derecho tal y como clásicamente lo hemos entendido. Luego, ese es un primer dato que yo creo que puede abrir a la reflexión. ¿Por qué dejamos de ofertar el grado en Derecho clásico, por así llamarlo? Porque los estudiantes no tenían motivación para estudiarlo, o por lo menos no lo tenían los estudiantes que habitualmente llaman a nuestras puertas, que nos enorgullece decir que son estudiantes serios y estudiantes responsables y que realmente quieren trabajar y quieren tener una perspectiva profesional atrayente y, enriquecedora.
ya no querían estudiar solo Derecho, parecía que no era suficiente, que no... ¿Esto cuándo era? ¿De qué años estás hablando? Te estoy hablando de antes de Bolonia. De antes de Bolonia. Es cuando dejamos de ofertar lo que nosotros llamábamos el programa de E0. Ya no era suficiente. Ya claramente el mensaje que nos estaba lanzando el resto de la sociedad y desde luego los estudiantes con los que estábamos continuamente en contacto es que necesitábamos algo más. El grado en Derecho no era suficiente, había que estudiar algo más después, bien sea un máster especializado, no el máster de acceso, que entonces ni siquiera existía, sino algún máster especializado o una oposición. O había que estudiar algo adicional además del grado en Derecho. Se reforzó muchísimo nuestro famoso E3, el doble título con ADE, y después surgieron otros programas de dobles títulos. Y parece que se enfatizaba en que necesitábamos tener un programa intermedio, un programa híbrido, para aquellos que tuviesen muy claro desde el principio, que no son muchos estudiantes, porque Derecho, no sé cuál es vuestra experiencia, pero en la mía, con los estudiantes que hablo, Derecho no es una formación vocacional, ni muchísimo menos. Es rarísimo el estudiante que quiere estudiar. No, lo estudio porque parece, me han aconsejado, pero no porque realmente... Luego ahí tenemos todos los que ejercitáis el Derecho una función de marketing y de abrir vocaciones muy importante para que realmente los buenos estudiantes se planteen estudiar eso que Jesús dice que es tan apasionante. Bueno, no les parecía suficiente, querían algo más, que podía ser adicionalmente otro grado, o querían un grado en Derecho trufado, complementado, con una formación adicional que quizá podíamos articular a través de un diploma. Ese es nuestro programa de E1. E inicialmente esa manera de enriquecer el programa de Derecho fue con una especie de diplomatura en un título que llamábamos de letrado asesor de empresas. ¿Qué incluíamos en esa formación adicional? Pues desde psicología, administración de empresas, pero por supuesto contabilidad, matemática financiera, todas aquellas herramientas que pensábamos que podían ser útiles para que un abogado en ejercicio que tuviese que lidiar con problemas empresariales pudiese ver sin problema los estados financieros de una empresa o de una sociedad, pudiese entender perfectamente un contrato de financiación sin despeinarse, pudiese entender lo que hay detrás. ¿Cuál es mi reflexión ahora aquí? Y ya para dejar que hablamos más temas y que luego pueda enriquecerse la discusión con todo lo que vosotros vayáis a decir. ¿Cuál es el punto complicado en este enriquecimiento del programa en Derecho? Primero, que se os van a ocurrir un montón de materias que deberíamos incorporar. No ya las que se les ha ocurrido a la Universidad Pontificia de Comillas, sino a otras muchas que se les puede ocurrir según cuál sea la especialidad y según cuál sea la materia que estáis impartiendo. Y segundo, que la manera más fácil de incorporar esa formación complementaria, desde el punto de vista de gestión, es añadir asignaturas. Claro, aquí hay un riesgo gordísimo. Cuantas más asignaturas metas en el currículum, más desincentivas al buen estudiante. Porque el buen estudiante no quiere hacer un trabajo vano. El buen estudiante que ve que el currículum cada vez es más exigente, termina concluyendo, estudio el doble grado. No tiene sentido hacer un grado y medio, un grado muy complicado, por muy bien pensado que esté, si por muy poquito más esfuerzo puedo terminar con 2 títulos. Luego hay que convencer y explicarle muy bien al estudiante que no va a ser un esfuerzo excesivo, no va a ser el esfuerzo propio de un doble grado y, sin embargo, que va a ser rentable porque le va a aprovechar mucho en su formación como jurista y le va a dar unas herramientas que de otra manera muy difícilmente va a alcanzar. Y si eso se hace añadiendo asignaturas que van en paralelo con el currículum de Derecho, que es lo que hacemos porque desde el punto de vista de gestión es quizá lo más razonable, creo que tampoco terminamos de convencer al estudiante. Al estudiante que está estudiando Derecho aparece el profesor de Matemáticas Financieras y les explica la materia o el programa de Matemáticas Financieras 1. Hay muy poca correlación con lo que el estudiante en ese momento está viendo. Luego el esfuerzo de intersección, de nuevo, pesa sobre los hombros del estudiante y no termina de estar satisfecho. Yo creo que desde luego que tienen que estudiar todas las herramientas matemáticas y también muchos aspectos a lo mejor de psicología, de análisis de datos muy sencillos y aplicados, pero dentro de las asignaturas de Derecho.
que cuando el profesor les explique el contrato de préstamo y pongamos un caso práctico, el caso práctico no analiza solo cosas jurídicas, el caso práctico tiene números. El estudiante entiende lo que es un interés simple, un interés compuesto y cómo se ha calculado y por qué. Claro, eso me diréis, bueno, entonces el profesor de Derecho tiene que, bueno, algunos podrán formarse y estar a la altura de dar esa formación financiera básica para resolver esos casos prácticos, esos seminarios, y en otros casos podemos contar con que tenemos una facultad hermana de ADE, que venga el profesor competente y lo explique. Al profesor de penal le puede interesar hacer un ejercicio práctico de análisis y de evaluación de cuáles pueden ser las consecuencias de una determinada política penitenciaria. Para eso necesitamos un análisis de datos, buscar los indicadores, hacer pues una estadística muy aplicada al caso. ¿Podrá hacerlo el profesor de penal? Pues a lo mejor sí, si es suficientemente sencillo y ha tomado el esfuerzo de hacer ese entrenamiento. Y si es que no, que cuente con otro profesional, que dé ese seminario, pero que el alumno vea que todas esas herramientas que le ayudan a entender la realidad de lo que está estudiando están incorporadas en el programa. Para mí ese sería el ideal. Es probablemente utópico. Bueno, la inquietud se ve también en paralelo desde las ciencias naturales y desde las ciencias exactas, que hay un llamamiento a las humanidades y a las ciencias sociales, ¿no? Pero la clave quizás es como, ya sin que se entre a discutir sobre eso, es cómo integrarla, ¿no? Cómo integrarla en la formación jurídica. Entonces, Jesús, Juan Antonio, ¿qué pensáis? ¿Y también creéis que el actual sistema curricular en Derecho está adaptado a las necesidades sociales, académicas y a la formación, al mercado laboral? Bueno, yo pensaba luego decir alguna cosa mala sobre todo esto, pero yo creo que el currículum actual en Derecho, digamos el currículum convencional, el que se estudia en las universidades públicas, al menos la mayor parte de las que yo conozco, y no digo esto por ningún tipo de aversión a la pública, yo soy defensor de la universidad pública con el mismo convencimiento absoluto con que era defensor de mi primer matrimonio, yo creo que el currículum no está adaptado. No es que no esté adaptado al mercado, ni a otras disciplinas, ni a los requisitos de la vida actual. Es que no está adaptado al derecho. En las facultades de Derecho se enseña una cosa que no tiene apenas nada que ver con el derecho. Se enseña una especie de metafísica para obispos secularizados y se ejercita la parte más inútil de la memoria. Y a partir de ahí está estrictamente prohibido, por regla general y con las excepciones que sean, que el alumno piense hasta un punto tal en que pueda plantear algún problema al profesor, que el profesor no pueda responder con un Ave María. Yo me lo he traído para pasar disimulado. Yo creo que hemos sufrido un proceso de deterioro. Esto va todo de degenerar, como en lo del aquel que acabó de gobernador civil. Y hemos sufrido un proceso de degeneración y hay que volver hacia atrás para detenerla. Creo simplemente que medidas que se podrían adoptar y que son hacederas y no son muy costosas, pasan por reducir drásticamente el número de asignaturas y centrar lo que se enseña en las facultades de Derecho en básicamente 8 o 10 asignaturas, de las cuales no me cabe ninguna duda que 4 son de Derecho Civil y las otras 5 no voy a decir. Pero Richard Posner ya dijo que el derecho constitucional podría suprimirse perfectamente del currículum de las facultades de Derecho, y yo creo que no le faltaba razón. Yo creo que habría que reducir drásticamente las asignaturas y hacer asignaturas muy largas, muy profundas e intensas, porque en lo que hemos degenerado es que hemos convertido la carrera de Derecho en ADE, en lo que era ADE,
hace 30 años, pero sin matemáticas y sin nada que pueda perturbar la tranquilidad de espíritu de los bachilleres de letras. Entonces, creo que eso sería muy bueno. La cantidad de pildoritas que estamos suministrando están convirtiendo al grado de Derecho en un grado Mickey Mouse equivalente al de... Por eso los alumnos más brillantes piden que le des 2 títulos, ya que sí. Pero lo que sí que hemos observado igualmente es que los que hacen la doble de Derecho y ADE, la mayoría encuentran más interesante y atractivo el Derecho que el ADE. Entonces, pero se dedican a la empresa. Sí, que sí. esa fue mi gran frustración. Sí. Les gusta mucho más el Bueno, derecho, pero terminan sí, pero profesionalmente se dedican a la empresa. Cuando había títulos dobles, muchos de los que estudiaban Derecho acababan trabajando en bancos de inversión, consultoras, etcétera. O sea que en realidad no es que estuvieran orientados desde la carrera hacia el Derecho. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer que Derecho sea más difícil de lo que es, que las asignaturas requieran esfuerzo, y para eso las asignaturas tienen que tener contenido intelectual. No podemos explicar el código de la circulación, y en la mitad de las asignaturas que se dan de las optativas y de las pues no tienen contenido intelectual. Y eso, yo creo que eso es lo... Y para eso tienes que reducir sustancialmente el número de asignaturas. Porque una vez que tiene 6 asignaturas por semestre, es imposible que le dedique el alumno mucha atención a nada. Y es una excusa para que cualquiera pueda dar cualquier cosa. Porque como no tiene ningún contenido, pues... Seguimos con la parte de la carrera investigadora, en particular con las tesis doctorales. En España, el número de tesis aprobadas en 2022 en universidades públicas y privadas son 8.205 según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es un descenso significativo respecto a, por ejemplo, 2016, en el que se leyeron 15.546 tesis doctorales. Bueno, quizá queráis ahondar en esto, pero Jesús, ¿tú consideras que el modelo tradicional alemán de tesis doctorales, si bien tuvo sentido en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, incluso en la segunda, a día de hoy no tiene ningún sentido? Es más, bueno, dices que es absurdo. ¿Por qué? Pues yo creo que, a ver, esos números supongo que son de toda la universidad. Sí, claro, de universidades públicas, privadas, derecho, todas las áreas. Yo creo que se ha reducido también en derecho, y es por una razón de inutilidad. Hace a lo mejor 20 años, bueno, primero había muchas más plazas de profesores y la tesis era imprescindible, y luego por otro lado, pues para gente con inquietudes culturales era una forma de seguir estudiando, digamos. Pero, ¿qué creo yo respecto de las tesis? Yo creo que las tesis han perdido completamente cualquier utilidad en derecho. ¿Por qué? Porque históricamente para lo que servían era para que un tema concreto, importante intelectualmente, se estudiara a fondo. Y entonces alguien espabilado y trabajador hacía una tesis sobre los derechos potestativos, y teníamos al cabo de 4 o 5 años o tal, pues un libro en el que se explicaba que los derechos potestativos de cabo a rabo y tal. Pero claro, eso estaba bien cuando estábamos en el 19 con las pandectas, que estábamos pues construyendo los derechos nacionales. Pero en el siglo XXI eso no tiene ningún sentido, ninguno. Y en Alemania la degeneración es tan brutal que las Habilitationsschriften tienen 1000 páginas sobre un cañamón y reproduciendo por acarreo, en fin. Entonces,
¿qué utilidad podría tener la tesis doctoral hoy? Yo creo que habría que sustituirla por una especie de examen. ¿En qué sentido? Que alguien vaya y delante de un tribunal demuestre que se sabe un sector importante del ordenamiento fenomenal, que se lo sabe tan bien que puede responder a 3 preguntas difíciles sobre ese tema, 3 dictámenes sobre ese tema sin despeinarse. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se trata de aportar a la creación de un acervo dogmático, a la construcción de las instituciones. Ya están, todas las instituciones están elaboradas. Ahora lo que hacemos es cómo aplicamos esas construcciones dogmáticas que se construyeron en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, cómo las aplicamos a problemas nuevos. Porque ahora se llaman de otra forma, pero los problemas de las relaciones sociales pues son muy parecidos. Entonces, lo que tú tienes que demostrar ahí es que te conoces el acervo cultural tuyo, y te lo conoces tan bien que cuando te plantean un problema nuevo, tú eres capaz de resolverlo. Entonces, yo creo que ese debería ser el sentido de las tesis doctorales, y no que hay que acabar con las monografías. Bueno, al hilo de eso, en el mundo editorial, por añadir algo más a la problemática, hay una tendencia, una reticencia en España a adaptar la tesis al libro. O sea, en la editorial recibimos continuamente tesis doctorales que se acaban de leer, ¿no? Que no hay un trabajo de un diferente enfoque o de, bueno, pues una descarga de notas al pie, de bibliografía. Eso no ocurre. Entonces la verdad es que se añade, porque si las tesis doctorales son una parte significativa de la producción científica, pues están en otra realidad. Y vosotros, Ana, Juan Antonio, ¿cuál es el fin de la tesis doctoral? ¿Qué se busca el doctorando? ¿Son un medio adecuado o también tenéis como Jesús otra propuesta? A ver, yo me considero un realista observador y por tanto considero que mis juicios solo pueden ser descarnados, porque si no, no serían realistas ni fruto de la observación, sino del ensueño. Veamos, posiblemente estaba yo pensando, al hilo de las cifras que daba Jesús, que posiblemente, tal vez, esto es una hipótesis, una de las razones por las que se lean menos tesis doctorales, entre nosotros menos tesis doctorales en Derecho, es porque en los países latinoamericanos ya hay mucha más oferta de doctorados. Nosotros hemos estado viviendo de los doctorandos latinoamericanos y de 3 o 4 beneméritos que aquí querían hacer la tesis para jubilarse de profesores de Derecho Eclesiástico del Estado. Entonces, bueno, desciende la clientela porque no hay clientela local. No hay clientela local, si lo podemos llamar clientela, pues yo creo que por varios motivos que se combinan. Uno, porque en España ser un doctor, o sea, ser doctor que no opere con bisturí no da prestigio. No hay cuñado que te comprenda ni te apoyes y dices que vas a hacer la tesis. Piensan que tienes una crisis, que estás con los 40, que te llegó algún tipo de pausia, etc. Entonces, el hacer la tesis no da prestigio, como no da prestigio en general la actividad intelectual y menos la investigadora, que se considera cosa de excéntricos con melena rizada, al estilo Einstein, ¿no? Y después que la tesis doctoral tampoco da prestigio profesional. Es decir, tú pones abogado, doctor en Derecho, la gente va al siguiente, que diga abogado, desgraciado, pues van a ese. Y tampoco, entre otros profesionales, este tipo de carrera académica o intelectual da prestigio ninguno, porque si no lo buscarían, yo creo. A ver, seamos sinceros, que estamos en el Almacén. Esto no es un sitio para hacer méritos para la NECA. Yo he organizado, como todos los aquí presentes, yo he organizado docenas y docenas de eventos científicos, congresos, seminarios, con gente de todo el nivel que podía estar a mi alcance. Vaya, y no era poco. Yo nunca ha habido un juez en un evento que yo haya organizado, salvo una vez que invité a uno para que hablara él, y entonces estaba allí desde 3 horas antes preguntando, muy nervioso, muy feliz. No hay ese ambiente. Yo
Vaya, digo yo porque, como lo podíais decir cada uno de vosotros, pero ¿para qué voy a hablar de lo vuestro si puedo hablar de lo mío? A ver, yo he dado conferencias sobre cuestiones muy prácticas de teoría del derecho, argumentación jurídica y estas cosas. Vaya, en medio mundo, al menos medio mundo de habla hispánica. Nunca un colegio de abogados español, y menos el de mi ciudad, León, me ha invitado a decir nada. ¿Esto qué significa, en resumidas cuentas? Que el divorcio entre un mundo académico, que es un mundo medio de fantasía curricular, y el mundo profesional es radical y absoluto. Y por último, ventajas, o sea, la tesis vista con realismo teórico, ¿qué supone? A ver, tengo doctorandos en mi facultad, si queréis, la próxima vez los traigo, con su cadenita y todo. Esos doctorandos, yo hice un experimento con resultado brutal, no os exagero nada, a pesar de mi estilo, hace pocos meses, que fue sentar a los que tenía a mano y decirles: ¿qué monografías habéis leído vosotros en vuestra vida? Ninguno de aquellos doctorandos había leído nunca una monografía. Es más, tuve que explicarles el significado de la palabra. Con lo cual yo no quiero imaginar de qué viven las editoriales jurídicas, porque no está bien especular con lo ilícito. Pero no habían leído nunca una monografía. Entonces yo me di cuenta, yo llevaba años diciéndole: tú tienes que hacer una monografía. Y el hombre pensaba que era una perversión sexual o algo, lo de la monografía. Dos, por tanto, va a ser la ventaja del sistema actual, que es absurdo, es que tal vez fuerza a los doctorandos a leer por primera vez en su vida. En segundo lugar, los fuerza a concentrarse durante horas seguidas. Y los fuerza a aprender a escribir. Es que no sé si sois conscientes de que hasta hace, ponle 20 años, nosotros vivíamos escandalizados de lo mal que escriben los estudiantes. Y ahora vivo escandalizado de lo mal que escriben los profesores. Entre otras cosas porque ya no hay correctores de pruebas ni nada de estilo en las editoriales. Entonces, hacer que la gente tenga que escribir 20 páginas es la revolución cultural que deja pequeño a Mao. Pero tienes a ChatGPT, que ahora ya nos va a corregir todo. Sí, eso es verdad. Eso sí es verdad. Habrán poder que hacerles otras Claro. lecturas diferentes. Yo estoy básicamente de acuerdo con el planteamiento de Jesús. Me parece revolucionario, no sé hasta qué punto eso se va a poder adaptar después a las carreras académicas dentro de la universidad, pero sí es verdad que está todo bastante ya pensado y que ahora de lo que se trata es de resolver los problemas nuevos sabiendo manejar un acervo muy importante, y que eso es lo que tendría que poder demostrar alguien que aspira a luego formar a gente en esa materia, que tienes esa capacidad, esas herramientas, ese dominio. ¿Puedo intervenir? ¿No? Hombre, claro. Por favor. Está bien, está bien. La verdad es que, en fin, no voy a ser original y voy a llevaros la contraria a algunos de los que os habéis pronunciado sobre el tema este de las tesis. Yo creo que las tesis en general son malas. No es que sean malas ahora, han sido malas casi siempre, ¿no? Y la primera, la mía, lo que pasa es que yo decidí no publicarla y entonces pues no se ha producido ningún descalabro especial. Yo creo que lo que hay que acabar es con las malas tesis y lo que hay que hacer es tesis buenas. Y eso sí que es necesario para que este país algún día pueda asomar al futuro. Si no, no lo vamos a lograr. Porque tú vas a Oxford y se siguen haciendo tesis. Yo estoy en este momento leyendo una extraordinaria de un chaval de 27 años que ha escrito un libro extraordinario. Claro, no tiene nada que ver con estas 1000 páginas del amigo, como se llame. Y yo lo que digo es que hay que hacer buenas tesis. Ahora, claro, para hacer buenas tesis tiene que haber, pues, gente con ganas de hacer buenas tesis, gente con ganas de dirigir buenas tesis y capacidad institucional para hacerlo. Pero mientras no logremos que se hagan buenas tesis, apaga y vámonos. No nos va a servir nada, no hay sustitutos para nada, Jesús. No puedes examinar a nadie. Necesitas que efectivamente la gente aprenda a pensar, a concentrarse, como decía Juan Antonio, a escribir y que tenga un proyecto, digamos, a largo plazo. Y diga, bueno, yo aquí voy a necesitar 3 o 4 años para desarrollar eso y para poder hacer una contribución necesaria. Ahora bien, claro,
claro, obviamente el hecho de que las tesis o un porcentaje altísimo, cercano al 99%, sean malas, no significa que tengamos que acabar con las tesis. Ya. Significa que tenemos que acabar con las malas tesis y con las malas costumbres que han permitido que el resultado sea ese. Disculpad. Gracias. Ha mencionado Ana una inteligencia artificial como medio de revisión y corrección de texto y bueno, como parece que no hay quien no tenga una reflexión sobre inteligencia artificial, vamos también, ¿no? Entonces, es verdad que es tan amplio, pero bueno, al menos hay dos aspectos, que es inteligencia artificial como usuarios, profesores, investigadores, alumnos, y también inteligencia artificial pues como autores que soy, ¿no? La inteligencia artificial, sobre todo desde que existe el acceso abierto con la Ley Orgánica del Sistema Universitario, todos los sistemas de inteligencia artificial se están nutriendo, se están entrenando con artículos científicos que están en repositorios que no citan a los autores y que, por tanto, tiene una prevención en el impacto de las publicaciones. Tu visión sobre, entiendo que es muy amplio, sobre la inteligencia artificial o todo lo artificial que pueda. Esto ha sido traición. A ver, veamos, sobre la inteligencia artificial. Me dan ganas de decir la tontería para empezar de que si la inteligencia artificial se ha alimentado de los repositorios de tesis y son tan malas como aquí parece que decimos que el más optimista entre nosotros lo ha cifrado en el 99% de mala calidad, pues a lo mejor no podemos confiar mucho en la inteligencia artificial. A ver, yo en los últimos tiempos, y no son 2 minutos, no, me he ejercitado, vamos, he organizado un curso que he organizado yo para aprender con un ingeniero que era el que sabía. Y yo reconozco que estoy todavía en esa fase primera del enamoramiento o la fascinación por la utilidad que nos puede rendir. No para sustituirnos, por desgracia, porque yo cambiaría la mitad de los profesores de mi facultad por meterme con los de Madrid. Con los de Madrid yo los cambiaría por un robot un poco apuesto, pero puede darnos una utilidad espectacular. Os cuento algunos experimentos que yo he hecho y que valen para el profesor y que valen para el abogado, etcétera. Muy rápido. Bueno, yo últimamente cuando escribo alguna cosa le pregunto al ChatGPT, bueno, ¿y esto lo ha dicho alguien más? Y siempre encuentra alguien que dijo algo parecido. Con lo cual, mis ínfulas de originalidad sufren la merma necesaria. Bueno, ¿y a qué teorías que circulan por ahí tal vez se opone esto que os estoy afirmando aquí? Y me da pistas. Bueno, eso es como tener... Aquí está Antonio y yo, algunos más, nos pasábamos en Alemania los días enteros de nuestra beca fotocopiando. Bueno, eso es de cómo tener la biblioteca a tu servicio y que te habla. Pero más allá de eso, yo por razones que no vienen al caso tenía mucha información de un caso muy famoso de penal en Colombia, que tiene una serie de Netflix que, por cierto, me permito recomendaros, se llama Historia de un crimen, Colmenares. Es una serie muy entretenida que refleja un caso absolutamente real cuya resolución última aún está pendiente de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Bueno, entonces le enseñábamos fotografías de una autopsia y le decíamos ahí qué pasó. Y con la sola imagen la inteligencia artificial te dice tiene una rotura de tal hueso posiblemente causada por un objeto redondo. Oiga, pero ¿cómo vamos? Hace poco en Deusto participé en un debate sobre estas cosas de inteligencia artificial con muy meritorios y buenísimos jueces de altos tribunales españoles, donde la actitud era yo jamás permitiré que un robot me sustituya el día que una persona como yo no sea el que ponga el alma a la sentencia. Oiga, bájate de la poesía o no bebas. Bueno, porque ¿por qué vas a renunciar a una herramienta que te puede facilitar tu vida cuando escribes, tu vida cuando interpretas una imagen? Haced este experimento, buscad una foto de vuestras últimas vacaciones, pero no una foto de la Catedral de León. Buscad una foto de vuestras últimas vacaciones tomada desde un balcón donde se ve al fondo un mar y unos árboles y preguntadle al ChatGPT ¿de dónde es esta foto? Haces el experimento. Entonces, ¿por qué vas a renunciar a eso que te permite, por ejemplo, saber cuándo tu pareja te engaña porque estuvo en una ciudad distinta de la que te confesó? Es muy útil.
reflexión, tenía algún comentario. Yo lo que he leído, yo soy muy práctico y de lo que he leído y lo que he utilizado, etcétera, creo que no está aprobado por ahora que el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos mejore su aprendizaje. Es decir, no aprenden más utilizando. Y no aprenden más porque la inteligencia artificial, tal como se usa en el mundo real, lo que hace es que refuerza el aprendizaje pasivo, que es el que llevamos reforzando desde hace bastantes años. Entonces, ¿cuál es el truco para que la inteligencia artificial nos produzca los frutos que queremos en el plano del aprendizaje de los alumnos? Que lo usen para estudiar, es decir, para tener a alguien que les diga si lo que dicen está bien o está mal. Entonces yo a mis alumnos les digo, tú solo pregúntale cosas de las que tú te sabes la respuesta, y cuando te dé la respuesta compruebas si la que te ha dado coincide con la que tú tenías en la cabeza. Entonces, parece que eso, en los estudios que he podido ver, parece que en eso sí que mejora el aprendizaje, si se usa para apoyar el aprendizaje activo. Entonces, por ejemplo, no tiene ningún sentido ya mandar trabajos, pero no tiene ningún sentido, no lo tenía antes, yo llevo 20 años sin, pero no lo tenía antes porque los profesores no los corregíamos. Vamos, yo sí, y tú también, todos aquí, todos. Pero, menos yo. Pero, como las tesis que todas no se corregían, el alumno sabía que no se lo iban a corregir. Y no hacen los de hoy, pues son mucho más dóciles que éramos nosotros, que ponían en medio del examen y me cago en tal porque sé que no lo vas a leer, profesor, no sé qué. Bueno, no ponen cosas de esas. Pero en los trabajos, el corta y pega se puede hacer desde hace la torta de tiempo. Entonces, ahí digamos que la moral se ha perdido por completo, no hay una ética de los que se practique de los trabajos, porque los profesores no los corregían y no los devolvían corregidos. Si os fijáis, siempre que hablamos de Inglaterra, lo que nos maravilla es eso, es que los profesores se pasan corrigiendo trabajos y poniendo muy bien, esto no sé qué, se pasan... Entonces, el feedback y el peligro de la inteligencia artificial utilizada por alumnos españoles educados en la tradición sureña, no de picaresca, sino de racionalidad práctica, es que lo van a utilizar pasivamente, no como una herramienta de feedback. Yo creo que ese es el mayor valor que tiene. ¿Teorema de Arrow? ¿Qué es eso, el teorema de Arrow? Oye, explícame, como si yo tuviera 10 años, ¿qué es el teorema de Arrow? Eso es lo que es absolutamente alucinante. Tenemos una pregunta. Que se quede ese por ahí. Jesús, para ti. Mucho de la memoria para estudiar derecho, cosa que no ocurre, por ejemplo, en países de common law. ¿La inteligencia artificial crees que debe de modificar la manera de enfocar el estudio o no? Yo soy un altísimo, o sea, un forofo de la memoria. Yo creo que cada vez yo trato de leer mucho, bueno, lo que puedo de temas de cómo aprendemos y cómo funciona el cerebro. Y el cerebro es una máquina, es la mejor definición, es una máquina de predecir. Y predecir quiere decir que el cerebro tiene un modelo en la cabeza y los sentidos le van transmitiendo información que se procesa y encaja en el modelo. Si encaja en el modelo, el cerebro no reacciona y sigues haciendo lo que estuvieras haciendo. Si lo que ves, oyes o sientes o hueles no encaja en el modelo, entonces tu cerebro reacciona para reajustar el modelo. Los niños y las niñas no pueden aprender
no pueden aprender si no tienen el modelo en el que encajar los nuevos insumos que perciben. Y lo que tienen que hacer es llenar ese modelo a base de ¿qué? De leer cosas intelectualmente interesantes y que estén bien escritas. O sea que hay que aprenderse de memoria todo lo posible, sobre todo porque cuando te haces mayor, pues ya sabemos todos que ya eres incapaz de aprenderte la letra de una canción. Y cuando eres joven, pues eso lo puedes hacer. Y es la única forma de alimentar esos modelos para hacerlos más potentes y que las nuevas cosas que adquieres, digamos, las puedas encajar en algún modelo. Por tanto, sí y mucho a la memoria, a aprenderse de memoria artículos del Código Civil, artículos del Código Penal, bueno, no sé del Código ahora, pero el civil sigue siendo el de 1889, aprenderse muchas cosas de memoria porque es la única forma de consolidar el modelo en la cabeza. Vamos a... Claro, por favor. Yo no le quito ni una coma a lo que ha dicho Jesús, yo también me considero un defensor de la memoria. Ahora bien, conviene combinar memoria con comprensión. Y yo creo que, porque si no, aprenderse frases en ruso, si uno no sabe ruso, es como medio extraño. No es eso lo que tú propugnas, pero ese es el vicio que, a mi modo de ver, hemos padecido en las facultades de Derecho. Yo recuerdo mi carrera y creo que todos pueden rememorar de esa manera. Yo memorizaba, como todos mis compañeros, y aquí hay alguno, por cierto, definiciones que no comprendía. Pero mira, en eso no estoy en absoluta de acuerdo. Egoak ebaki banizkio neria izango zen etzuen alde. Y porque te sabes estás orgulloso. Yo eso me lo aprendí de memoria, luego averigüé lo que significaba, yo tenía un pájaro o algo así, a mí me gustaba el pájaro. Y Hortan Chiribiri, en Janja de Maskaskiski, nos hemos aprendido letras incomprensibles millones de veces. Tú a lo mejor no entiendes la primera vez que lo lees, que cuando te lo aprendes de memoria, el contrato se perfecciona por el consentimiento y desde entonces obliga no solo a lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que de acuerdo con su naturaleza sean conforme con la buena fe, los usos y la ley. Cuando te lo aprendes no entiendes todo lo que significa, pero cualquier día vuelves a leerlo en no sé qué, dice que no se ha perfeccionado, tal, y entonces, como tienes ya el modelo ahí y tienes los insumos, pues lo puedes poner. Aprendérselo de memoria la primera vez, dice uno de los mayores expertos en esto, la inmensa mayor parte del aprendizaje de los humanos es social. Aprendemos imitando a los otros. Y eso significa que aprendemos sin comprender. Intentar comprender antes de aprender es de tontos. Es el hacer un esfuerzo enorme que no sabes si va a tener ningún resultado práctico. Es al revés, de listos. Aprender sin comprender es de listos. Solo si te lo has aprendido puedes después comprenderlo, pero al revés, ¿no? Y así lo llevamos enseñando a los niños desde hace 100.000 años probablemente. Entonces yo no creo que cambiar el sistema y decir, no, porque lo vamos a hacer bien. Que es que ese es el problema, que esa es la falacia. Es una falacia de decir, no, pero es que esta vez lo vamos a hacer bien. No, lo vas a hacer igual de mal que antes. Entonces tienes que buscar sistemas robustos a torpes y malévolos aplicándolo. Esa es la cuestión. Por tanto, yo cada vez soy más partidario de usted se tiene que saber de memoria estas 20 páginas que están escritas maravillosamente. Bueno, Juan Antonio no discrepa. No, si no discrepo, yo quiero que me dé la razón en mi parte nada más. No, ¿por qué? Porque tú fíjate, si fuera solo eso, yo sé que para ti no es solo eso, yo no cuestiono la necesidad de la memoria, hay que aprender cosas de memoria, naturalmente que sí. Pero tú fíjate que si el aprendizaje en Derecho es solo ejercicio de memoria, volvemos a lo que estamos. Que es que para profesor vale cualquiera, porque llega un tipo, lee el código y dice, esto es lo que tenéis que saber de memoria para nada. Y no lo entienden ni lo entienden los que lo memorizan. Entonces, la memoria sí, pero acompañada de algún ejercicio de facilitación de la comprensión. Nada más que eso. Claro, pero entonces Jesús, tienes que decir esa parte también, porque en otro contexto dices eso de que se trata de empollar y dicen, eso es enseñarlo yo. No, pero esa parte es lo que yo llamaría consolidación de lo aprendido. Como tú solo te aprendes algo, habéis oído eso de que uno se sabe un chiste cuando lo ha contado 7 veces, porque a la séptima
no está Fernando Pantaleón, pero Fernando Pantaleón cada vez que cuenta un chiste lo mejora. Y entonces ya cuando Cándido le pide que los cuente, aunque ya se los sabe, porque cada versión es una mejora de la anterior. Bueno, pues tú te lo aprendes de memoria. Y lo que hay que hacer, ese es el gran problema de la tradicional, es reducir el tiempo que pasa desde que te lo has aprendido hasta que lo has aplicado. Ese es lo que no hacían cuando yo estudié y cuando estudiasteis casi todos vosotros. Tú te aprendías las cosas, las soltabas en el examen tal cual, no te pedían que resolvieras un caso. Eso era una injusticia enorme, que en el examen te pusieran un caso, porque no habías hecho ningún caso durante el curso. Luego era una injusticia que no se limitara el profesor a ponerte en el examen una pregunta que tú te hubieras podido aprender de memoria. ¿Qué es lo que, para atender a tu punto, qué es lo que hay que hacer? Reducir extraordinariamente el tiempo que va desde que te lo has aprendido hasta que lo has aplicado. ¿Y eso cómo se hace? Pero para eso hay que decirle, oye, te lo has aprendido, porque yo no voy a ponerme a explicarte cómo se aplica a este caso si no te has aprendido lo que tienes que aplicar en este caso. Y les hemos acostumbrado con el cambio en Bolonia, hemos pasado el cambio de usted empóllese estas 200 páginas y suéltelas el día del examen, a usted no tiene que estudiar nada y solo vamos a aplicarlo. Y Juan le pregunta, entonces, ¿aquí se ha perfeccionado el contrato o no se ha perfeccionado el contrato? Si no te sabes cuándo se perfecciona el contrato, te tengo que explicar cómo se perfecciona el contrato. Y entonces nos desesperamos porque los seminarios son clases magistrales igual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy importante, reducir la distancia, pero mantenerlo separado. Tú te lo aprendes primero y ahora lo vamos a aplicar. Ese es y por eso a mí me gusta ahora hablar de que los profesores deberíamos ser más como entrenadores. Seguimos, vamos a seguir con este punto porque Juan Antonio reflexiona, es muy crítico pues sobre modelos tradicionales, modelos innovadores, pero es que también cuando se refiere a la enseñanza en general, pues se pregunta en palabras tuyas, pues ¿por qué es tan oscura, esotérica, tan oscura y tan esotérica? Entonces, pues pone ejemplos como que los profesores están completamente distanciados, hablándole a alumnos en cursos iniciales con un lenguaje jurídico muy peculiar que hacen como si comprendieran o que tratan las materias que imparten pues de manera estanca, como si no tuvieran ninguna conexión con la otra. Entonces, Juan Antonio, ¿cómo se pueden solucionar estos desajustes? Pues, a ver, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, trato rapidísimamente de plantear alguna hipótesis sobre posibles soluciones, pero creo que es muy importante eso que decías de que en Derecho los profesores tienen un mérito difícilmente igualable, que es que consiguen hacer incomprensible lo sencillo e intrincado lo fácil. Mi querido Fernando Molina y yo, que fuimos compañeros de estudios en Oviedo, aunque él parezca más joven, pero no lo es, teníamos un profesor de penal que conseguía hacer aburrido e incomprensible el penal. Luego, por alguna extraña degeneración de él acabó siendo catedrático de penal también y supongo que más comprensible. Bueno, ¿cómo es posible que esta pregunta que hago es retórica. ¿Cómo puede un profesor de derecho penal hacer incomprensible y desagradable esa materia, dedicándose a las definiciones? Definición de dolo, definición de acción, a lo cual se añade siempre, y en penal y en todo, en nuestra tradición, que hay una teoría objetiva y una subjetiva. Y una mixta que es al que propende el titular, luego ya de catedrático se inclina uno más. Bueno, hablando un poco más en serio, yo creo que eso tiene una génesis. Lo que pasa en las facultades de Derecho, y creo que sigue pasando, hay una mezcla inverosímil de legalismo bobo y de metafísica conceptual. El legalismo bobo consiste y aquí con esto no pretendo contradecir a mi querido Jesús, consiste en memorizar leyes como si se fuera a acabar la cultura escrita y sin ningún propósito de comprenderla. Tampoco por parte del que las enseña, que no las entiende tampoco, ¿no? Porque querría yo hacer una encuesta a civilistas, a ver, que fijaos qué significa perfeccionar el contrato. A civilistas de los que explican la perfección del contrato. Habría que ver qué sale. No, tú sí te lo sabes porque hemos hecho un pacto aquí de no agresión entre todos nosotros.
Entonces, hay un legalismo bobo que tiene un origen francés. Eso es la vieja escuela de la exégesis y la clase magistral regulada imperativamente como exégesis de los artículos del código que tienen que ser leídos por su mismo orden, dada la racionalidad intrínseca del código en virtud del mito de la racionalidad del legislador. Y luego hay que explicarse la otra parte. Oiga, ¿por qué nosotros estudiamos naturalezas jurídicas todo el tiempo? ¿Por qué estudiamos definiciones? Eso es la jurisprudencia de conceptos alemana, eso es la metafísica conceptual. El derecho, la materia prima última del derecho, el derecho trata de expresarse en normas, el legislador es medio bobo, aquí el parágrafo tercero le salió incomprensible, pero eso no importa tanto por cuanto que la verdadera esencia de lo jurídico es conceptual. Si tú te sabes el concepto de negocio jurídico, sabes obligaciones y contratos. Y además solo te falta añadir que todo viene de un Adán llamado autonomía de la voluntad. Te vas para casa con eso ya más contento diciendo yo sé una barbaridad ya de derecho privado. No sabes nada. ¿Por qué no sabes nada? Bueno, a lo mejor por lo que Jesús explica benévolamente, porque él es mucho más bueno de lo que parece. Lo que Jesús explica como que el paso de un tiempo excesivo entre que se memoriza y se practica. Pues puede ser. Pero yo creo que deberíamos... No hay ninguna posibilidad de que esto vaya a ocurrir, por tanto podemos hablar con libertad, ¿no? Nuestras palabras no van a tener ninguna consecuencia práctica. Deberíamos reformular absolutamente el método y el currículum. Yo creo, liberando la imaginación, que habría que estudiar solamente en las facultades de Derecho. A lo mejor sobran de las 8 algunas todavía, fíjate Jesús. Yo creo que habría que estudiar teoría general, pero esto no es de formación de... Llegó uno de Filosofía del Derecho a decir que lo bueno era lo suyo. No, la Filosofía del Derecho, tal como lo enseñan el 98% de mis colegas, hace un daño inaudito. Lo del negocio jurídico no es nada comparado con la sensibilidad de los ratones aplicadas a la nueva cosmología. Bueno, eso sí que está jodiendo todo, con perdón. Pero necesita que más estudiar derecho diferenciar una norma jurídica de una norma moral. Necesitas entender que es una antinomia, necesitas saber cómo se interpreta una norma, qué técnicas hay sobre eso, necesitas saber cómo se juega con las lagunas. Entonces yo primero pondría eso y después haría estudio del sistema de fuentes con casos prácticos. ¿Cuál es nuestro drama? Yo lo percibo así en la pequeña facultad en la que enseño desde hace 30 años. A ver, es que el de la asignatura X no sabe nada de la asignatura Y. Es que no puede ser que... Y me invento las asignaturas. Voy a decir civil porque tengo una esposa muy sabia de civil. No puede ser que el de civil no sepa nada del sistema, de cómo se integra la norma de la Unión Europea en el sistema de fuentes español. Y dice, bueno, hay una transposición de una directiva, ¿y eso por qué? Entonces te queda mirando así. Dice, eso es de los de internacional. Es que no puede ser. No puede ser que no haya nadie... O sea, el de laboral, si acaso, pese a la manía que a lo mejor tú les tienes, es el único que tiene la noción de que los convenios colectivos de trabajo tienen un valor normativo. Pero entonces le pregunta a todos los demás, ¿y dónde se inserta esa norma? Dice, no sé, pregúntale al laboral. Hay un sistema de fuentes por asignatura. Bueno, o sea, y a todo esto los de civil se creen los reyes del mambo porque ellos explican que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y dicen, no, las fuentes son nuestras. Entonces, ¿tú sabes algo de derecho internacional público? No, pero las fuentes son nuestras, ¿no? Bueno, eso no tiene pies ni cabeza. Es una sucesión de discursos completamente desconectados. Entonces, termino. Y perdón por la vehemencia, pero yo haría teoría general sin filosofía del derecho. El que quiera hablar de la justicia y de los problemas que ciertas prácticas pueden generar en la médula espinal, eso a posgrado, ¿no? Porque es lo que hablan la mayor parte de mis colegas, de que no hay que tocarse. Pero que hay que hablar mucho y que a los viejos hay que tratarlo con respeto. Bien, no, la filosofía del derecho fuera, pero teoría del derecho es necesaria. Segundo, todos tenemos que manejar, empezando por el teoría del derecho, el sistema de fuentes. Es que tienes que saber cómo se interrelacionan las normas dentro del sistema y cómo se manejan y ciertas técnicas. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay mucho aislamiento entre... Pero... una consecuencia, un barro del lodo de las tesis doctorales, del sistema de tesis doctorales, es que los profesores de Derecho son
se creen demasiado innovadores. Es decir, la cuestión es que tú dices lo de la naturaleza jurídica. A mí me encanta y cada vez más estudiar la naturaleza jurídica de las cosas. Porque la naturaleza, si eres capaz de explicar la naturaleza de algo, es que lo has entendido. Y como nosotros estudiamos cosas jurídicas, pues la naturaleza que explicas es la jurídica. Pero el problema es que nos hemos contaminado de las ciencias duras y de las letras, de las dos. Pues yo digo que el derecho es más bien una ingeniería. Y nos hemos contaminado en que en las ciencias duras y en las letras lo que renta, lo que produce rendimiento es decir algo nuevo. Sea una barbaridad o no. En ciencias, si dices una barbaridad, el método científico, claro, dice esto es una barbaridad. En letras no hay límite. Y entonces por eso, pues de cada 100 filósofos, pues hay uno que hace una conjetura asombrosa. Y ahora están diciendo, por ejemplo, que la inteligencia artificial la explica Hegel perfectamente. Claro, pero pues de los 100 filósofos, pues de cada 1000 filósofos hay un Hegel, ¿no? Entonces, en derecho, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo escribe lo que sea y tiene que dar una tesis nueva. Y claro, pues una tesis nueva sobre la prenda, pues es muy fastidiado dar una tesis nueva sobre la naturaleza de la prenda. Entonces, eso hace que lo que explicamos pues sean, en su mayor parte, sandeces. Por eso, ¿qué creo que es muy importante? Volver al core curriculum, a las ideas digamos, recibidas, heredadas, que sabemos que han resistido el paso del tiempo, como enseñan, supongo, en las escuelas de ingeniería, el cálculo de materiales y el no sé qué, y como en física, pues explican a Newton todavía, porque Newton, la teoría de Newton sigue funcionando para el 99,9%. Bueno, pues yo creo que debemos volver a la tradición. Y volver a la tradición es, vamos a dar un curso de obligaciones y contratos, usted primero se va a estudiar todo esto, se lo va a aprender de memoria y va a ir comprendiéndolo conforme vayamos poniendo casos en clase. Y de estudiar novedades, criptomonedas, SG, derechos de la Pachamama y cualquier novedad, o sea, algo sobre lo que no haya escrito algún autor alemán o italiano del siglo XIX debería estar prohibido. O sea, para hablar de eso tiene usted que tener 6 sexenios. Si no, no puede usted hablar de eso. Sí, vamos a pasar ya a las preguntas. El escenario es dramático, pero también hay propuestas y hay un rescate de la tradición ahí, Ferrer, en el último momento, muy interesante. Y claro, sí, pasamos a las preguntas o si alguien quiere añadir algo al drama, pues también. Palabras, efectivamente me encanta mandarle recensiones y me encanta también mandarle obituarios, ¿eh? También es una cosa. Los que ya vamos teniendo cierta edad, no es el caso de nuestra moderadora Ana, que es muy joven, pero los que ya vamos teniendo cierta edad, se nos han muerto los maestros, ¿me explico? Y eso es un momento en la vida que tiene, en mi caso, pues lo hice con Enterría, lo hice con Alejandro Nieto también, lo hice con Klaus Stern, mi maestro de Colonia, como recordaréis, en el año 2023, y, en fin, son dos géneros literarios así un poquito peculiares, las recensiones y los obituarios, pero que a mí personalmente me encanta, Jesús, mandártelos y me encanta que los publiques. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, dos cosas. Las carreras técnicas. Yo da la casualidad de que soy catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y explico Derecho para ingenieros desde hace muchísimos años, desde el año 2009, o sea, hace 16 años que llevo explicando Derecho para ingenieros y, por tanto, y soy el único catedrático de Derecho de la Universidad Politécnica de Madrid. Me explico, hay asignaturas de Derecho hay en casi todas las escuelas técnicas, en urbanismo, por ejemplo, en arquitectura, en no sé cuánto, en aparejadores, tal, pero el único catedrático soy yo y eso me da quizá cierta perspectiva, digamos, por así decir, de los años. Tengo que decir... voy a decir algo que se puede interpretar en el sentido ese de mal de muchos, consuelo de tontos. Me explico, porque voy a hablar de las enseñanzas técnicas y voy a decir algo también. Entre la Universidad Politécnica de Madrid, a la que yo llegué en el año 2009, hace 16 años, ¿no? 17 casi, y la Universidad Politécnica de Madrid actual, cualquier parecido es pura coincidencia.
casi todos son también ya dobles grados con ADE. Eso es lo que os quiero decir. Yo doy clase de Derecho precisamente porque existen los ADES, ¿me explico? Es decir, en edificación, perdonadme, edificación, sabéis que es la antigua escuela de aparejadores, ahora se llama edificación. Hay un doble grado de ADE y edificación. En informática hay un doble grado de ADE e informática, ¿me explico? Y en ese doble grado, por ADE es por donde entra la asignatura de Derecho. Nada que ver con la asignatura a la que yo llegué en el año 2009, que era la Escuela de Ingenieros Agrónomos, que era la vieja asignatura de Derecho Agrario, que era una parte del Derecho Civil, ya sabéis, los censos, enfiteuticos, no sé qué, los arrendamientos rústicos, todo eso son hoy absolutamente antiguallas, porque hoy el Derecho Agrario es la evaluación de impacto ambiental, la biodiversidad, la política agraria común, es otra cosa completamente distinta. Pero lo que yo estoy explicando ya no es derecho para agricultores, vamos a decir así, sino derecho en doble grado de ingeniería y de edificación. Eso, lo que quiero decir es que lo que se nos ha explicado de ICADE pasa también en las carreras técnicas. Eso, punto primero. Y punto segundo, en las carreras técnicas lo que tenemos es los profesores, un problema bastante difícil de resolver, porque las universidades politécnicas han cogido el mantra ese de que es que en España lo lejos que está la universidad y la empresa y que hay que alumnos prácticos y no sé cuánto y tal y cual. Entonces, con esa historia se están fomentando muchísimo que el alumno desde los primeros cursos, desde segundo, desde tercero, ya tenga prácticas en empresas, con lo cual significa que no asiste a clase. Y al mismo tiempo, sin embargo, se está diciendo la imbecilidad que Jesús, con muy buen criterio, ha puesto en cuestión de la asignatura memorística. Entonces, lo que se hace es promocionar que el alumno asista a clase. O sea, se promociona que no asista y se promociona que sí asista al mismo tiempo. Para cada una de las dos cosas hay argumentos. Lo que no hay argumentos es para las dos al mismo tiempo. ¿Me explico? Porque es un disparate. Y eso, para las asignaturas, eso no es ningún tema privativo del derecho para ingenieros. Eso es un tema general de las universidades politécnicas. Eso es lo que os quiero decir y lo pongo sobre la mesa también, porque a veces hablamos de lo que está pasando en las universidades politécnicas y en este caso concreto pues me permito poner sobre la mesa una experiencia tan directa como es la mía. Punto primero. Punto segundo, Alemania. Toño, querido, compañero de Múnich, hace 40 y un número de años, por supuesto, las dos Anas no habían nacido, me explico, estamos hablando del año 82, 83, 84, hace 40 y X años. Bueno, entre la Alemania en la que estuvimos Toño y yo haciendo el doctorado en Múnich y la Alemania actual, cualquier parecido es pura coincidencia. Chema se lo sabe muy bien porque acaba de estar allí y yo también. Yo estuve hace 15 días en Colonia porque sigo yendo allí con mucha frecuencia. Hoy, quiero decir, la dogmática alemana en derecho privado, pues ya sabéis, lo habéis dicho aquí, quiero decir, es en el siglo XIX cuando se elabora en civil la teoría del negocio jurídico, que la habéis mencionado, en penal la teoría general del delito, en mercantil el acto de comercio, me explico, todas las asignaturas se explican en base a una categoría central, en lo nuestro el acto administrativo, la coña esta que seguimos explicando, bueno, entonces, sí, bueno, perdonadme, entonces, eso es fruto de la Universidad Alemana de la época, sobre todo, del Segundo Reich, del final del siglo XIX, me explico, que es la jurisprudencia de conceptos, que eso se da en todas las asignaturas. Eso todavía lo hemos llegado a pillar. Yo por lo menos en los años 80 lo llegué a pillar. Todavía, quiero decir, pese al nazismo, la guerra mundial y tal, Alemania en los años 60 era un país enormemente seguro de sí mismo y prueba de ello está en que la Ley Fundamental de Bonn dio lugar a unos comentarios, artículo por artículo, extraordinarios. El de Mauns, Düring, Herzog y Scholz, me explico, todo el de von Mangel, bueno, todos ellos. Era una dogmática, por ejemplo, este tema del poder del juez, el judicialismo, que la discrecionalidad administrativa era una cosa horrorosa. Y ahora se han rendido a Estados Unidos. Quiero decir, la rendición alemana. ¿Y eso es malo? Lo mismo que el almirante Dönitz firmó eso es malísimo, a mi juicio, porque se han rendido a Estados Unidos en un momento en que las universidades de Estados Unidos o bien son woke o bien son Trump, ¿me explico? Entonces, es que es una opción que para mucha gente y para mí en particular es dramática, ¿me explico? Entonces, rendirse a Estados Unidos hace 20 o 30 años a lo mejor tenía algún sentido, ¿me explico? Rendirse a Estados Unidos en el año 2025 es una prueba de absoluta desubicación.
Es una absoluta desubicación, o sea, y ellos, ya te digo, los maestros de nuestros maestros, por ejemplo, los de la época de Weimar, en mi caso particular, Tripper, por ejemplo, Sment, Anschutz, el gran comentarista de la Constitución de Weimar, nada más y nada menos. Esos eran los maestros de nuestros maestros. Mauns era el maestro de Klaus Steen. Bueno, nosotros... Bueno, la memoria de Antonio es espectacular. No, te quiero decir, pero más que la memoria, los años que tengo y las muchísimas experiencias que tengo allí, que he vivido allí, porque es que a todas estas personas, Chema y yo, que los hemos conocido de ir a comer a su casa, es que sé de lo que estoy hablando, ¿me explico? Y eso hoy no es así. En Heidelberg, por ejemplo, pues hay muchísimos seminarios que son en inglés. Eso hace 40 años era absolutamente impensable. O sea, la rendición a Estados Unidos en un momento de crisis brutal, intelectual. Yo tengo ya termino, perdonadme y no os doy más la lata. Yo tengo un amigo del alma que le conoceréis mucho porque es un grandísimo profesor y escritor que se llama Félix Ovejero de Barcelona. Bueno, Félix es un tío al que yo admiro por muchos motivos, pero uno que consigue que los papers de las universidades norteamericanas, que son una mierda absoluta, Félix le saca partido. Me dice, oye, ¿no has leído el paper? ¿Cómo le has sacado partido a esa bazofia? ¿Me explico? Porque, insisto, o es una cosa woke o es una cosa de Trump, y pido a Dios que no me ponga la tesitura de tener que optar elegir entre lo uno y lo otro. ¿Me explico? Nada más y Gracias, muchas gracias, y Antonio. perdonar, este como veis es un desahogo personal, ¿me explico? Pero es que soy catedrático de Derecho para ingenieros y he estudiado y sigo estudiando en Alemania, y por tanto hablo de esos temas quizá con algún conocimiento de causa más directo que otras personas. Claro que sí. Nada más y muchas gracias. Y gracias otra vez a ti, Jesús. Yo, después de esta conferencia alternativa que nos ha dado Antonio, a ver, yo creo que es que sois muy negativos los dos, tú y Juan Antonio, porque no está tan mal la cosa. Creo que, para empezar, porque vosotros ya sois mayores y me imagino que, coño, algo habréis contribuido a cambiar las cosas. A mí me dio clase Juan Antonio, tú no, pero me imagino que vosotros no hacéis las cosas que criticáis tanto que ocurren. Y luego, creo que como bueno, un poco lo que ha dicho Cándido antes, Cándido ha dirigido magníficas tesis doctorales, libros que merece la pena leer, otros a lo mejor no tanto. El problema es que no os gusta apuntar a aquellos que no cumplen esos requisitos. Endogamia, no sé cómo se llama la historia, tú a lo mejor en eso sí que se te va por lo de la potencia y los tacones y esto, ¿no? Y probablemente a Juan Antonio también, pero el problema es que no hay muchos como vosotros. Claro, es que yo por ejemplo, me estaba acordando a mí me dio clase de filosofía del derecho, se llamaba Macía, yo creo, y venía a decir que no había que meterse mano en el cine, en la última fila. Claro, y dice, joder, eso es filosofía del derecho. Obviamente, claro que hay que eliminarlo eso, ¿no? Pero yo creo que sois muy maniqueístas de que en el sentido de que esto está fatal y tal, y no. Porque para empezar, vosotros estáis cambiando las cosas. Almacén probablemente es parte de eso. Y tú haces muchas cosas que cambian. No, pero o sea, no estoy de acuerdo en absoluto. Dásela a Pablo. Mientras, no estoy de acuerdo en absoluto. Ahora, otra de las obsesiones que tengo es la del usar, que lo usamos poco, la idea de equilibrio en economía, la idea de que las interacciones entre los elementos en una situación pues, provocan que el resultado final, el estado final, sea solo ese o ese. Es decir, esos son equilibrios y otros resultados no son equilibrios y no se van a producir. Entonces, esto es lo que... Yo puedo ser muy buen profesor, yo creo que soy buen profesor, no piensa lo mismo Toño Soler, y estoy absolutamente convencido de que Toño es un grandísimo profesor, y Ana también. Eso no cambia las cosas, el equilibrio no lo generamos los buenos profesores. En esta situación, con estos incentivos, estas interacciones, el equilibrio que resulta no es el de las mejores clases de los mejores profesores. No es ese. El equilibrio nos lo proporcionan los profesores muy mediocres con un sistema de currículum,
de organización docente, de exámenes, etcétera, etcétera, que están diseñados para minimizar la oposición al sistema, para minimizar la oposición de los alumnos y la de los profesores. No es una cuestión de que mi juicio sea muy pesimista. Yo lo que digo es que siga habiendo, como dice Benito Arruñada, islas de excelencia en un mar de mediocridad, pero yo lo que digo es que la evolución que yo veo es la de reducir, tomar solo medidas que no tengan oposición. Porque esa es la única que sale, las que minimiza la oposición a las medidas. Esa era la técnica de Angela Merkel, la de reducir la oposición. Y claro, hacía que sus opositores se quedaran en casa y por eso ganaba ella las elecciones. Eso es lo que estamos haciendo. A ver, yo creo que no tenemos que hacer un discurso aquí autorreferente, o sea, los profesores hablando de cómo está la enseñanza, sino que a mí me influye, quizá por alguna obsesión, no sé, evito el autodiagnóstico, a mí se me ocurre pensar que las facultades de Derecho, por su mala calidad de promedio, digamos así, tienen una responsabilidad grande en lo que está pasando con el derecho. Es decir, el derecho es algo que en el país, como vivencia diaria, se nos está esfumando entre los dedos. Ese es el comentario del abogado que dice, bueno, yo entro al tribunal y no sé lo que voy a salir. Ese es el comentario del lector de sentencias que dice, a ver cómo pondera esta vez el tribunal y qué se le ocurre. Bueno, ese es un comentario general. Y no digamos en el plano político, donde ya todo es igual, constitucional e inconstitucional, donde el derecho se ha convertido en una materia difusa, confusa y dúctil, parafraseando aquello, ¿no? Entonces, claro, a ver, pero ¿con qué base la sociedad va a tener una idea de lo que se juega? ¿Con qué tipo de conocimiento le vamos a pedir al operador jurídico si en las facultades de Derecho hay ese promedio de una enseñanza sin mucho fundamento, una enseñanza sin compromiso, una enseñanza donde, y esto es algo que antes yo quería tocar y menciono ahora sin pura mención, donde la mayor parte de los profesores de las diversas asignaturas no conocen los fundamentos de su propia asignatura. Yo, Jesús, eso lo pondría como prueba fundamental. Mire, de acuerdo, le vamos a preguntar el capítulo 3 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Listo, pero usted explíqueme por qué es bueno que haya empresas. O dígame el fundamento de ese tipo de organización, o explíqueme cosas de filosofía de la pena. Bueno, porque es mejor castigar con una pena que inocuizar de alguna manera. Bueno, la suma de lo uno más lo otro produce una sociedad jurídicamente analfabeta, y una sociedad jurídicamente analfabeta es incompatible con la defensa social del Estado de Derecho, y las consecuencias son las que vemos. Analfabetos convertidos en supremos dictaminadores de la legalidad y la constitucionalidad. Si el derecho no lo estuviéramos tomando en serio, los políticos no harían lo que están haciendo con el derecho. Esto ha quedado como muy de eslogan, pero... No, te escucho. No, es una tontería. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo públicamente a Jesús la invitación y la iniciativa, y felicitándote por los 10 años, a ti y a tu equipo. Yo personalmente he tenido siempre, he comprobado de tu parte una generosidad extraordinaria para publicar mis cositas, sean las que fueren, y te lo quería agradecer públicamente. Y además con una celeridad en tu feedback que no supera ni un filósofo, alguien que hace bioética en Oxford y que es conocido, que se llama Julian Savulescu. Me recuerda mucho a ti en esta eficacia y prontitud. Y bueno, yo quería plantearos una cuestión muy concreta. Ahora, cuando hablaba Toño, me acordaba de que estos días se ha conocido cuál ha sido la pregunta que se ha hecho en un examen de la École Normale, ¿no? No sé si lo habéis leído, que era escribir un ensayo cuyo arranque es «tú debes», ¿no?
tú debes, you must, ¿no? Y pensaba yo, madre mía, si pusiéramos este tipo de ejercicios, lo que nos encontraríamos. Bueno, recogiendo las cosas que decías a propósito de aquilatar la carrera y lo que también mencionaba antes Juan Antonio, de que sí, la filosofía del derecho que se cultiva ahora mismo, os enseña, es la que es perfectamente prescindible. O sea, yo sería de los que animaría en ese aquilatamiento o reducción a... En Harvard no hay filosofía del derecho, por ejemplo. Bueno, ¿alguna vez se ha especulado entonces con la idea de anglosajonizarnos en ese sentido, ¿no? Y hacer de la carrera de Derecho una escuela profesional de posgrado? Estuvo un tiempo que se medio especuló con ello, ¿no? Se ha vuelto... ¿Tiene sentido? ¿No lo tiene? Es decir, entiendo que la ventaja es tener estudiantes más maduros, más leídos, más cultos, y luego poder en 3 años dedicarnos con profundidad a lo que vosotros creéis que es el core. ¿Tiene sentido? Muy rápido. Este es otro que va enlaza con lo anterior. Tú no puedes tocar solo una pieza de un sistema y esperar conseguir el resultado que está todo igual que antes menos eso que he tocado, ¿no? Porque cuando has tocado eso, has afectado a... Entonces, yo creo que es una buena idea, sí. Sería una buena idea que Derecho fuera un posgrado. Creo que es una buena idea en España. Yo cada vez cito más lo de Intercambios, de la novela Intercambios, cuando dice que uno que había votado en contra de semiología, de que se diera la asignatura de semiología, y le pregunta a otro, ¿pero tú qué tienes contra la semiología? Y dice, yo contra la semiología nada, pero aquí semiología significa que fulano y mengano son los que van a dar semiología, y contra eso tengo todo. Entonces, lo que pasa con muchas políticas, mucha gente que dice, habría que hacer esto y tal, y dice, oye, ¿tú has probado a ver qué va a pasar cuando tú metas esto en este contexto? Y porque el resultado es generalmente un desastre. Por eso se dice lo de que los experimentos con gaseosa. Entonces, ¿qué pasaría si tú metes el derecho como posgrado? Que lo único que tendrías es alumnos que han hecho una carrera Mickey Mouse de 4 años a los que tendrías que enseñar como si tuvieran 18. O sea, no vas a conseguir a los alumnos que tienen en Harvard, Chicago y tal, que vienen de... Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Tendríamos que reducir drásticamente el número de grados universitarios. O sea, solo debería haber 4 o 5 grados universitarios. Letras, ciencias sociales, 2 o 3 de ciencias puras e ingeniería. Y luego escuelas de posgrado de 2 o 3 años según las materias. Aquí no lo hemos hecho así por culpa del derecho, porque en la antigua universidad solo había derecho, medicina y 4 cosas más. Entonces, ¿creo que sería una buena idea? Sí. ¿Creo que en España sería una buena idea? No. Creo que hay que empezar por reducir los grados, suprimir el 80% de los grados que ahora se están. Que se estén dando títulos de turismo, que alguien sea licenciado en turismo o en magisterio, es un pecado. Y es una estafa. Esa sí que es la estafa, no lo de las universidades privadas. Pues lo vemos. Sí, estamos casi terminando, pero volvemos a la mesa y os pedimos un esfuerzo de síntesis con un titular. Juan Antonio ya tiene su eslogan o algo que consideréis hay que cambiar de inmediato. Adelante. Un eslogan. Un eslogan. No, mi eslogan sería, en las facultades de Derecho con esta gente no hay nada que hacer. Ana, Yo soy muy impositiva, entonces no, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. Creo que podríamos mejorar mucho si los alumnos aprenden Derecho entendiendo a qué lo tienen que aplicar. Y para eso necesitan otras herramientas diferentes que las que proporcionamos típicamente en Derecho. Yo creo que el problema fundamental de España ahora es que la calidad de la discusión pública de los asuntos es muy baja y que tenemos que hacer lo que sea para aumentar la calidad
pública de las discusiones sobre y especialmente... Estos son subtítulos al titular. Bueno, pues con estas 3 reflexiones termina este acto. Muchas gracias, asistentes, gracias por vuestros escritos que hacen posible Almacén de Derecho y gracias, como no, por leernos. Muchas gracias. Sí, clavado.